Masejet Baba Batra Dafjafea Mudales 25a, primera línea. Dice la Mishnah. Marjikin etanevelot beta kevarot beta bursekim inair hamishim ama ve'eno sin bursekira le mizrahair. Rabbi Akiva omer lechol ruach hu ose chutz mima'arava umarjik hamishim ama. En esta primera parte, la Mishnah nos dice lo siguiente. Es importante alejar de las fronteras de una ciudad cadáveres animales, tumbas de personas y curtidurías. Es importante alejarnos de la frontera de la ciudad una distancia de 50 amot. ¿Por qué? Porque estas cosas tienen un olor muy fuerte, muy feo. Si lo hace muy cerca a la ciudad, el olor llega a los ciudadanos y les perjudica. Por eso es importante alejarlos una distancia de 50 amot para que así el olor no les llegue. Aumenta Tanakama y dice, respecto a las curtidurías que tienen un olor demasiado fuerte, o sea, más fuerte que cadáveres animales y más fuertes que tumbas de personas, es importante que en adición a alejarlo de la frontera de la ciudad 50 amot, en adición a eso, también se necesita hacerlo únicamente ¿de qué lado de la ciudad? Únicamente en la dirección este, del lado este de la ciudad. ¿Por qué? Porque el viento que sopla del lado este es un viento suave, de tal manera que no va a llevarse el olor hacia la ciudad. Sin embargo, Rabbi Akiva discute sobre esto y dice, no, también las curtidurías se pueden colocar en todas las direcciones de una ciudad, menos el oeste. O sea, se puede colocar en el norte, en el sur y en el este, menos en el oeste. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Y hay que alejar 50 amot. Entre paréntesis, vamos a ver en la Gemara una duda, cómo entender la opinión de Rabbi Akiva. Por un lado podemos decir que Rabbi Akiva se refiere a decir que uno puede poner las curtidurías en el norte, sur y en el este cerca, menos en el oeste, que no puede cerca, sino tiene que alejar 50 amot. O que en el norte, sur y este puede poner las curtidurías alejados 50 amot y en el oeste no puede en absoluto. De todas maneras, como poder entender Rabbi Akiva. Vamos a ver en la Gemara. La Gemara trae esta duda. Sigue diciendo la Mishnah. Umarjikim et Mishnah min hayerek veta kereshim min betzalim veta jardal min devorim Rabbi Yossi matir bejardal. En esta segunda parte de la Mishnah nos trae tres casos. El primer caso es cuando, digamos, Reubén tiene un terreno al lado del terreno de Shimón. Y Reubén ya plantó, ¿sí?, verduras en su campo. Y ahorita viene Shimón y quiere hacer un estanque en su propia propiedad, un estanque para remojar el lino. Dice la Mishnah, no puede. Dice la Mishnah, no puede a menos que lo aleje. ¿Por qué? Porque el olor perjudica a las verduras de Reubén. Primer caso. Segundo caso similar es cuando Reubén tenía plantado en su campo cebollas. Y ahorita Shimón quiere venir y plantar puerro en su propia propiedad. Tampoco puede a menos que lo aleje. ¿Por qué? Porque el puerro debilita el sabor de la cebolla que está al lado. ¿Sí? Entonces está perjudicando, por eso hay que alejarlo. Tercer caso, es cuando Reubén tiene un panal de abejas que saca miel. Y ahorita quiere venir Shimón y plantar en el terreno al lado, en su propia propiedad, quiere plantar ¿qué? Semillas de mostaza. Nos dice la Mishnah, no puede a menos que lo aleje. ¿Por qué? Porque eso perjudica la miel. Y ya vimos anteriormente cómo explicar esto, por qué perjudica la miel. Una manera de explicar es porque la abeja viene y come la mostaza, y después va la miel y daña la miel. Vimos dos maneras como explicar, es una de las maneras. Y Rabbi Yossi, dice la Mishnah, culmina la Mishnah diciendo, discute en el caso de la mostaza, dice que eso sí está permitido. Sí está permitido que Shimón venga y plante mostaza, a pesar que Reubén ya tiene un panal de abejas, y también ya explicamos anteriormente en Daf Yud Het toda la explicación de esta parte de la Mishnah y por qué Rabbi Yossi permite, etcétera, etcétera. Dice la Gemara, Ibaeleu Rabbi Akiva, Ejika Amar, Lechol Ruach Ose Vesomech, Chutz Mimarava, de Marjik Hamishim Ama Veose, o Dilma, Lechol Ruach Ose, U Marjik Hamishim Ama, Chutz Mimarava, de Enose Klal. Tashema de Tana Rabbi Akiva Omer, Lechol Ruach Ose, U Marjik Hamishim Ama, Chutz Mimarava, de Enose Kolikar, Mi Pene Shehi Tedira. La Gemara trae la duda en la opinión de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, cuando dijo lo que dijo, ¿a qué se refiere? Se refiere que puede hacer la curtiduría a todos los lados menos al oeste, o sea, puede ser al norte, al sur y al este, cerca a la frontera de la ciudad, menos al oeste, que no pueda ser cerca, pero sí va a poder con 50 amot.
O que la opinión de Rabbi Akiva es que pueda ser al norte, sur y este con distancia en 50 mot y al oeste no puede en absoluto. Esa es la duda de la Gemara. Y la Gemara trae una respuesta basándose en una baraita. En la baraita, cuando se trae la opinión de Rabbi Akiva, está escrito en Meforash que Rabbi Akiva dice que puede hacer las curtidurías por todos los lados menos al oeste, mientras que aleja 50 mot. O sea, dice Meforash en la baraita, puede hacer al norte, al sur y al este, mientras que aleja 50 mot. Sin embargo, sigue diciendo la baraita, al oeste no puedes hacer en absoluto. Aunque alejes 50 mot, no vas a poder. ¿Y por qué? Entonces ya tenemos aquí cuál es la explicación de la opinión de Rabbi Akiva. Pero aquí aumenta la baraita, dice ¿por qué? Porque al oeste no se puede. Dice la baraita, mi pene te dirá. ¿Qué significa mi pene te dirá? Porque el viento que viene del el viento que viene del oeste es un viento constante, ¿sí? Y aparentemente, ¿qué se refiere a decir? Que ya que es un viento constante, si lo pones, es un viento constante y fuerte, aunque lo alejes 50 mot, el viento va a llevarlo a la ciudad y va a perjudicar, por eso de ese lado no se puede hacer. Aparentemente eso es lo que se refiere. Bien, la Gemara y pregunta lo siguiente, Amar Rab al Nachman, ¿mai te dirá? Y le mate dirá berujot. ואמר רב חנן בר אבא אמר רב, 4 רוחות מנשרות בכל יום, ורוח צפונית עם כולם, שאלמלא כן, אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת. ורוח דרומית קשה מכולם, ואלמלא בנץ, שמעמידה מחרבת את העולם, שנאמר המבינתך יעבר נץ, יפלוס כנפיו לתימן. אלא מהי תדירה? תדירה בשכינה. דאמר רבי יהושע בן לוי, בואו ונחזיק טובה לאבותינו, שהודיעו מקום תפילה. דכתיבו צבא השמיים לך משתחווים, עד כאילו הרב בר יעקב, בדילמה בקבת שנוטל פרס מרבו, וחוזר לאחורה ומשתחווה, קשיא. Viene Raba y le dice a Rahman, un segundo, ¿qué se refiere aquí la baraita cuando nos dice que no, según Rabbi Akiva, que no se puede poner la curtiduría en el lado este? ¿Por qué? Porque del lado este siempre sopla un viento constante. Se refiere a un viento constante, más que el viento que más sopla es de qué lado? Oeste, pero no me cuadra, porque Rabbi Hanan bar Abba dijo en nombre de Rab. Lo siguiente, hay 4 vientos que soplan todos los días. Un viento que viene del norte, un viento que viene del este, un viento que viene del sur y un viento que viene del oeste. Y el viento del norte sopla junto con todas. O sea, cuando todos los demás soplan, también el viento del norte sopla. ¿Sí? Porque si no hubiese sido así, el mundo no pudiese mantenerse. Y agrega que el viento que viene del sur es muy fuerte. Es muy fuerte. Y si no hubiese sido por un malaj, un ángel, sí, que tiene una forma de netz, como una gavilán, que pone sus alas y bloquea el viento, se hubiese destruido el mundo. Como está escrito en el pasuk en Betjaya, ver netz y frosken afable Temán. Temán está en el sur. O sea, significa que venía del sur ese viento fuerte. Si no hubiese sido por el ángel, se destruye todo. Pero de todas maneras, vemos de aquí, de Rab Hanan bar Abba, en nombre de Rab, que ¿cuál es el viento más constante, más frecuente? ¿Cuál es? El viento del norte, que sopla con los demás. Y no cuadra con lo que dijimos antes. Que antes aparentemente dijimos que el viento del sur es el más constante, entendimos que es el que más frecuente, el que más sopla, pero no cuadra, porque aquí vimos que es el viento del norte. Por eso dice la Gemara, no, cuando dice que el viento del oeste es el más constante, no se refiere que es el más frecuente de soplar, sino el más constante que tenga la Shejinah. Si la Shejinah, la presencia divina de Dios, está en todos lados, pero hay lados que está más revelada. ¿En qué lado está más revelado? En el oeste, eso es lo que se refiere. Mi penesha shchina, mi peneshehi te dirá, porque el viento, el lado de la dirección, el viento de la dirección del oeste, tiene constantemente, no frecuente de viento, no viento frecuente, sino tiene frecuentemente la shejina, la presencia divina de Dios. Y por eso no es correcto que hagas ahí una curtiduría que huele mal cuando la shejina está de ese lado, según la opinión de Rabbi Akiva. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que la presencia divina de Hashem está más revelada en el lado oeste? Dice la Gemara, Rabbi Yoshua ben Levi nos enseña. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, tenemos que demostrar gratitud a nuestros padres, que a través del siguiente pasuk nos enseñaron hacia dónde hay que rezar la tefilá. Está escrito en el pasuk en Nehemia, lo decimos en Mevarech David todas las mañanas. Utzva shamaim lecha mishtachavim. ¿Sí? ¿Qué es Tzva shamaim? La legión celestial. ¿Sí? O sea, el sol y la luna. ¿Sí? ¿Por dónde salen ellos?
¿De qué lado salen? Del este. Así salen hacia el oeste. Y está escrito que Mishtahavim, se inclinan. O sea, cuando están yendo hacia el oeste, se inclinan hacia el oeste. ¿Por qué se inclinan? Porque Hashem está en el oeste. Sin embargo, Rabbi Bar Yaakov pregunta sobre la explicación de Rabbi Yoshua ben Levi. Dice, no, puede ser que el sol y la luna van, no obstante, sí, del este al oeste, pero van hacia atrás, de espaldas. Como cuando un esclavo, ¿sí?, se despide de su amo o recibe algo de su amo, que se inclina yéndose hacia atrás. De tal manera que según esto, la inclinada es ¿hacia dónde? Hacia el este. Entonces no hay prueba de acá. Y la Gemara dice, sí, efectivamente, Kashi, esto no es una prueba. Pero de todas maneras, así dice la Gemara. Seguimos. Otra opinión, que la Gemara trae otra opinión, que discute con la anterior. Hasta ahorita mencionamos que la Shejina especialmente está ¿en dónde? En el oeste. ¿Sí? La Gemara trae otra opinión. Rabbi Yoshaya savar Shejina bechol makom de amar Rabbi Yoshaya. מאי דכתיב אתה הוא השם לבדך אתה עשית את השמיים וגומר שלוחך לא כשלוחי בשר אדם שלוחי בשר אדם ממקום שמשתלחים לשם החזינים שליחותם והשלוחך למקום שמשתלחים שם החזינים שליחותם שנאמר התשלח בלקים וילכו ויאמרו לך הננו יבוא ויאמרו לא נאמר אלא וילכו ויאמרו מלמד שהשכינה בכל מקום. רבי שמעון סבר שכינה בכל מקום, דתנו לישמעאל מניין שכינה בכל מקום שנאמר הנה המלאך דובר בי יוצא ומלאך אחר יוצא לקראתו אחריו לא נאמר אלא לקראתו. מלמד שהשכינה בכל מקום. ואומר שצבא השכינה בכל מקום, ואמר לרב ששת לשמעי, לכל רוחתה הוקמן לבר ממזרח. ולא משום דלת בשכינה, אלא משום דמורו בא מיני. La Gemara trae que Rabbi Yoshaya opina, no. A diferencia de la opinión que mencionamos hasta ahorita, ¿sí? Que la Shejina está, y otra vez aclaro, según todos está en todos lados, ¿sí? Pero, según la opinión que mencionamos ahorita, está más revelada en el oeste. Mira, Rabbi Yoshaya dice, no, está más revelado en todos los lados, igual. No hay un lugar más que el otro. Y él se basa en el pasuk, también ahí en Nehemiah, que decimos también, Atau Hashem levaddeja, Ta'asit Hashamayim. ¿Qué viene a decir este pasuk? Este pasuk viene a decir que los mensajeros de Dios, ¿quiénes son los mensajeros de Dios? La legión celestial, el sol, la luna, no son como los mensajeros de carne y hueso, de carne y sangre. ¿Por qué? Los mensajeros de carne y hueso, ¿sí? Cuando hacen una mensajería, ¿cómo avisan que ya hicieron la mensajería? Hacen la mensajería, después tienen que regresar en donde el remitente a decirle que ¿qué? Ya la hicimos, ¿sí? A diferencia de los mensajeros de Hashem, el sol, la luna, que cuando hacen la mensajería, ¿sí? Cuando culmina la mensajería, desde ahí ya le avisan a Dios. Significa que el remitente Hashem les dijo la mensajería aquí, y ellos van para allá y ahí mismo la avisan. Significa que Hashem está en todos lados igual, ¿sí? Esto es donde lo aprendemos, porque dice, Atau Hashem levadeja, shemea shamayim vechol tzevaam, ¿sí? El hecho que ellos reciben la orden, el sol y la luna, ¿dónde reciben la orden para salir? En el este, ¿sí? ¿Y dónde avisan que ya acabaron la mensajería? En el oeste. Significa que Hashem está en donde dio la orden, que es en el este, y también en donde acabó, está igual. Si opina Rabbi Yoshaya, otro pasuk que trae para traer una prueba, es el pasuk Vateshalach berakim vayelechu veyomeru inenu, ¿sí? Dice que va a mandar, Hashem Yitbaraj, va a mandar los truenos e irán, y después dirán que hicieron lo que hicieron. Escuchen que está escrito, mandarán truenos, berakim, irán y avisarán. No está escrito, irán y después regresarán y avisarán. No, irán y ahí avisarán. Significa que Dios está donde dio el remitente, donde nombró y donde acabó la mensajería. Está en todos lados. Aparte, Rabbi Yoshaya dice la Gemara que también Rabbi Ishmael opina que la Shejina está igual en todos lados. Dice Rabbi Ishmael, ¿dónde lo aprendemos? El pasuk en Zeharia. Dice, Inea malach adover bi yotze, u malach acher yotze likrato. Está escrito que el malach que está hablando con Hashem Yitbaraj sale del frente de él y viene otro hacia él. Cuando decimos hacia él, ¿qué significa? Del otro lado, ¿sí? Uno viene por acá y otro viene hacia él, del otro lado. No está escrito que viene un primer malach, sale de Hashem, y después el segundo malach, que ya acabó de salir de Hashem, viene atrás de él. No, está escrito que uno acaba de hablar con Hashem y sale, y el otro que acabó de hablar con Hashem, el segundo sale hacia él. Significa que este habló de un lado y el otro habló del otro lado, o sea que Hashem está en todos los lados igual. Y también Rav Sheshat, el Emorá, también dice así. Dice Rav Sheshat, ¿cómo sabemos que Rav Sheshat se opina? Porque le dijo a su ayudante, le
Digo, mira, cuando me pares para hacerte tefilá, ponme para todos los lados, para todas las direcciones. Norte, sur, oeste, menos este. ¿Por qué? No porque no está la Shejina ahí, también ahí se podría. La razón que no hacia el este es porque los minim, los herejes, rezan para allá. Para ir en contra de los herejes no quiero rezar con ellos, no quiero rezar para allá. Pero si no hubiese sido por eso, él hubiese rezado ¿para qué? Para todos los lados. Más que qué, que la Shejina está en todos los lados. Y la de Marita trae una emora adicional que opina como la primera opinión. ¿Cuál es la primera opinión? Que la Shejina está más revelada ¿en dónde? En el oeste. Rabbi Abba Amar, Shejina de Maharab, de Amar Rabbi Abba, Mai Oria, Aviria. Escuchen bien esto, Rabotai. Dice Rabbi Abba, la Shejina está más revelada ¿en dónde? En el oeste, con la primera opinión. ¿Cómo sabemos que Rabbi Abba se opina? Porque Rabbi Abba dice, mira, hay una palabra que se dice Oria. ¿Qué significa Oria? Mizrach, este. Que de ahí viene la palabra Oria, oriente. Oria, oriente, ¿sí? Ok, eso es interesante, ¿sí? ¿Y por qué se llama Oria el Mizrach? ¿Por qué el este lo llaman Oria? ¿Por qué se llama Oria, oriente? ¿Por qué? Porque viene de Oria, es Aviria, el aire abierto enfrente de Dios. O sea que Dios principalmente está en el oeste y el Mizrach es el aire enfrente de Dios, enfrente de Hashem Yisbaraj. Ok, seguimos. Amar Abiuda, May Dichtibia Arov Kamatar Likhi, Zor Ruach Maravit, Sheba Meorpo Shel Olam, Tizar Katalim Brati, Zor Ruach Tzefonit, Shemazdelet et Hazaav. וכן הוא אומר, הזלים זהב מכיס, כיסרנים על הדשא, זו רוח מזרחית שמסערת את כל העולם כסעיר, וחיבים עליה עשב, זו רוח דרומית שהיא מעלה רביבים ומגדלת עשבים. Hay un pasuk en Azinu, lo cito completo, dice, Ya'arov kamatar likhi, tizal katal imbrati, kiserinim ale deshe, vejirvivim ale aesev. Esas 4 frases. Primera, Ya'arov kamatar likhi. Segunda, tizal katal imbrati, kiserinim ale deshe, vejirvivim ale aesev. Rabbi Yehuda explica que eso se refiere a cada uno de los vientos. Ya'arov kamatar likhi se refiere al viento que viene, que sopla del lado del oeste. ¿Por qué? Porque viene, que tiene que ver del oeste con Ya'arov kamatar likhi. Porque Ya'arov viene de Oref. Oref es la parte trasera del mundo, ¿sí? Y también el oeste es llamado que es la parte de atrás, ¿sí? Tizal katal imbrati se refiere al viento del norte. ¿Cómo sabemos que es el norte? ¿Dónde está escrito Tzafón? No está escrito Tzafón, porque está escrito Tizal. Y el viento del norte es un viento muy caluroso que seca todo, la tierra, y seca la cosecha, de tal manera que lo que queda de cosecha bien se valoriza porque todo se dañó. Y la gente está dispuesta a dar plata y oro por cualquier comida buena. O sea que se desvaloriza el oro y se valoriza la comida, ¿sí? Entonces por eso dice Tizal katal imbrati, refiriéndose al viento del norte. Porque el viento del norte causa que Tizal, que se desvaloriza, se abarata el oro, ¿sí? Y también está escrito en el pasuk en Yeshaya, Zalim Zav Mikis. Vemos que cuando está escrito Zalim se refiere a Zav. Igualmente aquí Tizal se refiere a lo que causa que se desvalorice el oro, que es el viento del norte, a través de que daña la cosecha y lo que queda se valoriza demasiado y por ende la gente está dispuesta a pagar oro, lo que sea que se desvaloriza la moneda y sube el alimento. Después de la tercera frase, Kisaririm aledeshe se refiere al viento que viene del este, que agita, Shemesaeret, Kisaririm, ¿sí? Agita y revuelve a todo el mundo como si fuese un Zair, como si fuese un Shindale, un demonio. Y Bejrivim Aleese se refiere al viento del sur, que cuando viene un viento del sur normalmente trae junto con él rocío. Y eso ayuda para que crezcan las hierbas, las plantas. Así dice ¿quién? Rabotai, Rabbi Yehuda. Y ahorita la Gemara viene y trae una baraita. Y la baraita hace una pregunta en contra de Rabbi Yehuda, ¿sí? Ahorita esta baraita es un poco larga, ¿sí? Antes de decir la baraita, la pregunta es sobre el punto que Rabbi Yehuda dijo, que el viento del sur trae junto ¿qué? Vejirvivim aleese, trae junto rocío y hace crecer a las plantas, el viento del sur. O sea que el viento del sur es bueno o malo. Bueno, así es Rabbi Yehuda. Le voy a traer una baraita que vemos no así. Ahorita esta baraita nos habla de la trayectoria del sol, ¿sí? ¿Sí? Y es un poquito complicadita,
pero vamos a verla. Pero lo principal es al final, pero vamos a tratar de explicarla. Es muy profunda, hay mucho, vamos a explicar y después vamos a hacer la pregunta. O sea, después vamos a hacer la pregunta en contra de la viuda. Dice la Gemara, Tania, Rabbi Eliezer Omer, Olam leachsadra hudome, veruach tzefonit ena mesubbevet. וכיוון שהגיע חמה אצל קרן מערבית צפונית, נכפפת ועולה למעלה מן הרקיע. ורבי יהושע אומר, לא, עולם לקובה הוא דומה. ורוח צפונית מסובבת, וכיוון שחמה מגעת לקרן מערבית צפונית, מקפת וחוזרת אחורי הכיפה. שנאמר, הולך אל דרום וסובב אל צפון. הולך אל דרום ביום וסובב אל צפון בלילה. סובב סובב הולך הרוח, ועל סביבותיו שב הרוח, אלו פני מזרח ופני מערב, שפעמים מסבבתן ופעמים מהלכתן. הוא היה אומר, עתן רבי אליעזר, מן החדר תבוא סופה זו רוח דרומית, וממזרים קרה זו רוח צפונית, מנשמת אל ייתן קרח זו רוח מערבית, ורוח המים ממוצק זו רוח מזרחית, ואמר מור רוח דרומית, מעלה רביבים ומגדלת עשבים, לא קשיא. הדעת המיתה בניחותא, בשפיjuta. Ok. Dice la Baraita lo siguiente. ¿El mundo cómo es? Antes de decir la Baraita, vamos a ver en esta Baraita que el mundo es plano, no es redondo. El planeta Tierra, cosa que no cuadra con hoy en día. Y por lo mismo, el Mahará, el Ramjal, profundiza mucho en esta Gemara y dice que en verdad no se refiere al mundo físico, sino se refiere a algo espiritual, algo rujaní, mucho más profundo. Pero nosotros no estamos en ese nivel ahorita para explicar esas profundidades, y vamos a explicar en lo físico, entendiendo de que el mundo es plano, ¿sí? ¿Sí? Plano. Así también se llegó a pensar en un tiempo pasado, así se pensaba, ¿sí? Así se percibe también. Ok, pero como les dije, el Ramjal tiene una explicación aquí que no es, definitivamente no tuvieron este error garrafal, sino es un tema más espiritual profundo. Pero como les dije, no vamos a entrar en esta profundidad, vamos a explicar de que el mundo es plano. De tal manera, sí, antes de explicar la Baraita, hagamos una pequeña introducción. Si el mundo es plano o medio círculo, ¿sí? Pero plano, o sea que no da vuelta, ¿sí? Y adicionalmente que es plano, entendían los ajamim en esa época que había como una cúpula de cielo, que era como un pedazo de algo que causaba que si el sol no está dentro de esa cúpula, no existe que haya luz. O sea, es como una cúpula, ¿sí? Y cuando el sol pasa por dentro de la cúpula, durante el día, es que hay luz. Y definitivamente el sol, cuando pasa dentro de esa cúpula, es del este hacia el oeste. Y vamos a ver una discusión, ¿qué pasa después? Cuando llega al oeste, ¿qué pasa? ¿Sigue hacia abajo del mundo? ¿Y vuelve otra vez? O sea, ¿sigue dando la vuelta? O cuando llega al oeste, sube hacia arriba de la cúpula y vuelve hacia el este. ¿Sí? Esa va a ser la discusión que vamos a ver aquí en la Baraita. Entonces vamos a ver. Dice Rabbi Eliezer, mira, el mundo es parecido a una axadra. ¿Qué es una axadra? Es cuando tienes una terraza, digamos, un balcón, un pabellón, ¿sí? Que está techado y 3 lados cerrados y uno abierto. Entonces también Rabbi Eliezer opina que el mundo tenía, como dijimos, plano. Todos opinan que es plano. O sea, así estamos explicando ahorita. Así que es plano. Y tenía una cúpula por todos los lados, ¿sí? Por el lado sur, este y oeste, pero el lado norte estaba abierto y por ahí, efectivamente, cuando el sol salía en el lado este y llegaba al lado oeste, recuerden, es otro punto importante, es de seguir. Llegaba al lado oeste, pero no es oeste-oeste, es oeste-norte. Bueno, dependiendo de qué temporada del año, porque es medio diagonal, la Tierra está diagonal, ¿sí? Sí. Entonces, cuando se ocultaba el sol, salía en el este y llegaba al oeste-norte, según Rabbi Eliezer, que está abierto de ese lado, pues el sol salía por ahí. Y luego no seguía hacia abajo, sino subía por arriba de esa cúpula del cielo, ¿sí? Por arriba de esa cúpula del cielo, ¿sí? Y luego por arriba pasaba y volvía otra vez y nacía el día siguiente, salía el día siguiente por el este. Así opina ¿quién? Rabbi Eliezer. Sin embargo, Rabbi Yoshua viene y dice, no señor, el mundo, la cúpula está cerrada completa, como si fuese una tienda,
una carpa, cerrado completo. Y el sol salía en el este y se ocultaba en el oeste, en el noroeste, ¿sí? ¿Sí? Pero ¿cómo salía si estaba cerrado 100%? Porque había unas ventanitas chiquitas para que pueda caber el sol, ¿sí? No es que estaba, porque según la primera opinión, Rabbi Eliezer estaba abierto ese lado. Según la segunda opinión, que estaba cerrado, salía por unas ventanitas. Y luego que salía, no subía, no se volteaba y subía hacia arriba, sino seguía el círculo por abajo de la tierra, alrededor de la cúpula que seguía hacia abajo, atrás de la cúpula que seguía hacia abajo, ¿sí? Por abajo, hacia abajo, ¿sí? Y después el día siguiente salía del lado este, ¿sí? Sureste, sí, ¿sí? Dependiendo de la época del año. Puede ser también pues no, porque bueno, dependiendo de la época del año, no vamos a entrar en eso. Y Rabbi Yoshua trae una opinión, es importante aclarar que esta discusión, aparentemente, ya la de Masejet Pesachim, Tzadik Dalet Amud Bet, que era un machloket que había entre los Jajmé Israel y Jajmé Umot HaOlam, ¿sí? O sea, aparentemente, Rabbi Eliezer opina como Jajmé Israel, la primera opinión, y la segunda opinión, Rabbi Yoshua opina como Jajmé Umot HaOlam en Masejet Pesachim del Tzadik Amud Bet. Pero bueno, no vamos a entrar en eso ahorita. Sigue siendo la baraita una prueba. Rabbi Yoshua trae una prueba de un pasuk a favor de él. Otra vez, ¿qué dice Rabbi Yoshua? La segunda opinión, que el mundo estaba cerrado completamente y el sol salía por unas ventanitas y no iba hacia arriba de la cúpula, sino abajo. La cúpula seguía hacia abajo, atrás de toda la cúpula así, alrededor de la cúpula hacia abajo, así pasaba. ¿Cómo es? Como en realidad así es, un círculo así. Mira, Rabbi Yoshua trae un pasuk a favor de él. El pasuk dice en Kohelet, Vezarah Hashemesh uba Hashemesh. Lo cito completo, después lo explicamos. Olej el darom, vesobev el tzafón. Sobev olej haruach, veasigotav shabaruach. 4 frases, enfoquémonos en estas cuatro frases. Olej el darom, vesobev el tzafón, sobev olej haruach, y al seigotav shabaruach. ¿Qué significa olej el darom? ¿Qué significa olej el darom? Se refiere al día. Normalmente el sol salía, ¿sí?, en el este y se ocultaba en el oeste. Y era diagonal, ¿sí?, porque el mundo estaba diagonal, ¿sí? ¿Sí? El mundo está así. Entonces va hacia el sur, ¿sí? Hacia el sur, se inclina hacia el sur el sol, la órbita, ¿sí? Y después se acuesta en el oeste. Dependiendo de la época del año, puede ser un poquito hacia el norte, como dijimos antes, pero va hacia el sur. Olej el darom. Este pasuk está hablando sobre el sol, sobre la trayectoria del sol. Se olej el darom, camina por el sur. ¿Cuándo se refiere a eso? En el día que camina, va hacia diagonal hacia el sur, sale en el este, se oculta en el oeste, pasando por el sur. Ahora fíjense que con respecto al sur dice olej. ¿Qué es olej? Camina, va, sí, muy bien. Después sigue diciendo el pasuk, vesovev el tzafón. Gira, se voltea. Sobev ya es por atrás. Sobev el tzafón. ¿Por qué el tzafón? Porque cuando está bajando, ¿sí?, por la órbita, ahorita diagonal para otro lado, es a donde ahorita que al norte, ¿sí? Eso es cuando en la noche, balaila. Ya tenemos claras estas 2 frases, ¿sí? Después la tercera frase, sobev olej haruach, ¿sí? Aquí hay 2, sobev y olej. Sobev olej haruach, que dice el pasuk, y después dice vasigotav shabaruach. ¿A qué se refiere aquí? Al horizonte de la dirección este y horizonte de la dirección oeste. ¿Qué? Que a veces el sol mesavavtan, mesovevotam, y a veces holej. A veces, o sea, ¿qué es holej otra vez? Cuando pasa por encima. Y mesavavtan es por atrás, o sea, por abajo, en la noche, ¿sí? Se dice, mira, a veces el sol, ¿sí?, mesavavtam, o sea, no pasa no obstante sale del lado este y se oculta en el lado oeste, pero no pasa por encima del este, sino va directo hacia el sur y sale así. ¿Cuándo es? En la época del invierno, que sale muy diagonal, ¿sí?, y muy pegado al sur, y no pasa por encima del horizonte este. Y también se oscurece en la parte sur, del otro lado, sí, pero más al sur, y no pasa por el horizonte. Cuando decimos horizonte, importante aclarar, se refiere cuando uno hace un círculo y hace un cuadrado dentro, ¿sí? Entonces se forman 4 mediolunas,
¿Sí? Eso es el horizonte. Cuando me refiero aquí al horizonte, me refiero a ese. Entonces, cuando es en el invierno, el sol no pasa por esas medialunas de los lados este y oeste, sino pasa únicamente por el lado sur. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, a veces, ¿y cuándo sí pasa por el lado? ¿Cuándo sí pasa eh, por el lado este, por el horizonte este-oeste? En la noche. ¿Sí? En el día no. Y por otro lado, a veces mejalej, a veces el sol, cuando es verano, los días más largos de verano, ahí sí pasa por encima de los horizontes, de esas medialunas, del lado este y el lado oeste, ¿sí? Y ahí sí pasa mejalej, pasa por encima. Y por atrás va a pasar, no mejalej, sino mesobe, ¿sí? Así básicamente nos dice el pasuk. ¿Cuál es la prueba de Rabbi Yoshua? Fíjate que cuando el pasuk nos dijo Vesobeb el tzafón, la segunda frase, ¿a qué se refiere? Vesobeb el tzafón, ¿qué dijimos? Se refiere en la noche, ¿sí? En la noche explicamos tú qué es Vesobeb el tzafón, ¿sí? Y está escrito la palabra respecto al tzafón, al norte, Sobeb. Sobeb, ¿qué es? Por abajo. Prueba a favor de Rabbi Yoshua que el sol va por abajo, si no debería usar ¿qué? No sobre mala, no sé, cuando es encima de la cúpula, tampoco es oleg, porque oleg es cuando es debajo de la cúpula, ¿sí? Pero no debería usar la palabra sobeb. Sobeb es cuando sigue por abajo, me sobeb, gira alrededor, por abajo. Si hubiera sido por arriba, debería decirle mala. Sobeb es un lenguaje de ¿qué? De que siga por abajo. Dice la prueba, dice el Yoshua, prueba a favor mía, que ¿qué? Que el sol cuando sale del este hacia el oeste, después de que se acuesta, va hacia abajo. Sí, muy bien. Aclaro, ¿sí? Aunque dijimos aquí que a veces no pasa, o sea, siempre el sol sale por el este y se acuesta en el oeste, solo que en días de invierno sale muy diagonal y muy bajo al talón, que no pasa por el horizonte este y horizonte, o sea, cuando digo pené, horizonte este, horizonte oeste, ¿que me refiero a qué? Me refiero al arco ese, al media luna que no pasa por ahí, ¿sí? No al horizonte. Sí, definitivamente sí sale del lado este y se acuesta en el oeste, solo que no pasa en esa media luna. Cuando digo horizonte, o sea, pasa por los lados, ¿sí? Por los lados, por abajo va. Bueno, ok. Sigue diciendo la baraita. Y él decía, ¿quién es él? Rabbi Eliezer. ¿Qué Rabbi Eliezer opina? La primera opinión. ¿Que qué? Que es por arriba, cuando el este hacia el oeste y después va por arriba de la cúpula. Él decía, le explicaba así el pasuk. Hay un pasuk en Yov que dice lo siguiente: Minaheder tabo sufa, primera frase, segunda frase, Umzarim kara, tercera, Minishmat el itenkerach, verojamay memutzak. ¿Qué se refiere a esto? La Biblia se explica según su opinión muy bonito. Se Minaheder tabo sufa, del cuarto, ¿sí? ¿Qué es el cuarto? Lo más interno de una casa, ¿sí? ¿A qué se refiere el viento sur? Porque según Rabbi Eliezer está abierto en el lado, perdón, no el lado, sí, del sur, que está abierto el mundo del lado ¿qué? Del lado norte. Entonces, ¿qué es lo más interno? Lo más adentro, ¿qué es? Si está abierto del lado norte, lo más adentro es el sur, ¿sí? Entonces, por eso se refiere Minajer, Tabú Sufá, Minajer, del cuarto interno, ¿a qué se refiere? Del viento sur. Después cuando dice la segunda frase, Minzarim Kara, Minzarim son de las partes dispersas, sueltas, abiertas. Va a venir un viento frío. ¿Qué se refiere? ¿Cuál es la parte suelta, despierta? Norte, que está abierta, ¿sí? Y después Minishmat Eliten Kerach, que va a venir un viento mucho más frío todavía, con Kerach, hielo, muy demasiado frío. ¿Se refiere a qué? Al viento que viene del oeste, que es demasiado frío. Y cuando dice Veroach Mayim Memutzak, cuando un viento, Veroach Mayim Memutzak, se refiere al viento este que trae con él aguas torrentes. ¿Qué significa eso? ¿Bueno o malo? No bueno, torrentes, dañinas, muchas aguas. De aquí la pregunta. Toda esta baraita para hacer la pregunta contra Rabbi Yehuda. ¿Qué dijo Rabbi Yehuda antes? Que el viento que venía del sur es un viento que trae rocío con él. Rocío y hace crecer las plantas. Y aquí vemos que el viento del sur, viento del este, perdón. Rabbi Yehuda dijo que el viento del este, un segundo. Un segundito. No, Mejila, respecto al sur. Sí, el tema es respecto al sur. Nosotros vimos aquí que Rabbi Yehuda que había dicho que el viento del sur es un viento que trae rocío y es bueno para las plantas y todo. Y aquí vemos que el viento del sur, que es
Sufá, minaheder tabo sufá, zorruach deromit, minaheder, que es el viento del sur, como explicó Rabbi Eliezer, ¿sí? Que es el viento del sur, va a traer ¿qué es sufá? ¿Qué es sufá? Un viento fuerte, huracán, tormenta, ¿qué es eso? ¿Bueno o malo? Malo. Dice la Gemara, entonces no entiendo. Un segundito. En verdad la pregunta no es tanto así, la pregunta es, corrijo, la pregunta, la corrijo. Rabbi Judá dijo que cuál es el viento que trae, como estamos diciendo un poquito más al principio. Sí, Rabbi Judá dice que cuál es el viento que trae las aguas, el del sur, que trae aguas, ¿sí? Y aquí en esta baraita vemos que el viento que trae las aguas, ¿sí? El del sur no trae aguas, trae huracán, viento fuerte. ¿Sí? Pero ¿cuál es el que trae el agua? Aquí vemos en esta baraita, ¿cuál es el que trae? Maime Mutzak, el este. Entonces, ¿sí, es el este o es el sur? Esa es la pregunta contra Rabbi Judá. ¿Responde la llamada? No. Te voy a explicar. Rabbi Judá se refiere cuando trae aguas tranquilas, buenas. ¿Ese qué viento lo trae? Sur. El viento del Mizrach, del este, también trae aguas, pero aguas, como dijimos, torrentes. Aguas muy fuertes. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? O sea, sí, ambos traen aguas, pero uno trae agua buena y otro trae agua no tan buena. Seguimos, Rabotai. Amar Rav Hasda. Mai dichtiv mitzafon zahav yete, zoruach tzefonit shemazelet et hazav, וכן הוא אומר, hazalim zahav mikis. Dice Rav Hasda, escrito en el pasuk en Iyov, mitzafon zahav yete. ¿Qué significa? Mitzafon del norte, oro vendrá. ¿Qué significa eso? O sea, se refiere al viento del norte. Que como explicamos, ¿qué pasa con el viento del norte? Seca toda la cosecha y la que queda de la cosecha buena se valoriza y la gente está dispuesta a pagar lo que sea de oro. Se desvaloriza el oro, o sea que el zafón del norte, el viento del norte va a traer oro porque a lo que tienen comida, no, se va a valorizar, se va a desvalorizar el oro, va a haber muchísimo oro, ¿sí? También hay un pasuk que dice Zalim Zahav Mikis. Vemos que el Zalim, ¿sí? Respecto a Zalim dice o sea que el Zahav también se va a desvalorizar. אמר רב בר פפא אמר רב חסדא מיום שחרב בית המקדש לא הוגשמה רוח דרומית שנאמר ויגזור על ימין ורעב ויאכל על שמאל ולא שבע וכתיב צפון וימין אתה בירתם. ואמר רב בר פפא אמר רב חסדא מיום שחרב בית המקדש אין הגשמים יורדים מאוצר טוב שנאמר יפתח השם לך את האוצר הטוב. בזמן שישראל עושים רצונו של מקום וישראל שונים על אדמתם גשמים יורדים מאוצר טוב. בזמן שאין ישראל שונים על אדמתם אין גשמים יורדים מאוצר טוב. Dice Rav בר פפא en nombre de Rav Hasdá. Desde el día de que se destruyó el Bet HaMikdash no se ha llenado de lluvia el viento que viene del sur, ¿sí? O sea, básicamente, como dijimos, Rabbi Judá dijo que el viento del sur trae ¿qué? Rocío y hace que crezca las verduras. No viene el viento del sur, desde que se destruyó el Bet HaMikdash, no trae este rocío y no hace que crezcan las hierbas, no trae este rocío de bendición que hace que crezcan las hierbas. ¿Dónde lo aprendemos? Escrito en el pasuk, Vaikzor al yamin veraev, ¿sí? ¿Y Yamin qué es? Sur. ¿Dónde lo aprendemos? Porque hay otro pasuk en Teilim 89 que dice Tzafón ve Yamin. Norte ve Yamin. ¿Qué es lo contrario de Tzafón? Darom. O sea que Yamin es Darom. O sea que el primer pasuk es Yamin ve Raev. Del sur viene el viento del sur y todavía Raev. ¿Qué es Raev? Hambruna. O sea que no viene el viento del sur con ese rocío para que haga crecer las plantas y no hay hambruna, sino sí hay hambruna. Adicionalmente agrega, o no agrega, sino adicionalmente dice Rafram Bar Papá, en nombre de Rav Hasdá, que desde el día que se destruyó el Bet HaMikdash, las lluvias que caen no vienen del almacén bueno de Hashem Yitbaraj. Pararon de venir Gishme Berajá, ¿sí? Desde que se destruyó el Bet HaMikdash. ¿Dónde aprendemos eso? En Devarim está escrito Iftach lecha Hashem et otzaro atov. Hashem abrirá su almacén bueno, la tet metar, para mandar lluvias, artzejá, tu tierra. Será tu tierra, cuando estás sobre tu tierra. O sea, cuando Am Israel hace lo que tiene que hacer la voluntad de Dios y por ende están en la tierra de ellos y no están en exilio, ahí es cuando Otzaro Atov. Iftach Otzaro Atov, Artzejá, Otzaro Atov. Pero si Am Israel no está en su tierra, si no está en exilio, no hay Otzaro Atov. Otzaro Atov es únicamente Artzejá, cuando estás en tu tierra, cuando no estás en exilio. Sigue diciendo la Gemara Amar Bitzhak Arotzesh Yachkim Yadrim.
ושיעשיר יצפין וסימנך שולחן בצפון ומנורה בדרום. ורבי יהושע בן לוי אמרנו לעולם ידעים שמתוך שמתחכם מתעשר, שנאמר אורך ימים מימינה ומשמאלה עושר וכבוד. רבי יהושע בן לוי אמר שכינה במערב דמצדד הצדודה. Dice Rabbi Yitzhak, una persona que quiere tener inteligencia en Torah, tener sabiduría de Torah, es importante que cuando rece hacia el sur. Y si quiere enriquecerse monetariamente, dinero, es importante que rece en dirección hacia el norte. Y para que no te olvides, este es el simán. Recuérdate del Shulhan, la mesa que iba en el Bet HaMikdash. ¿En dónde estaba? La mesa que representa Ashirut, Parnasá. ¿Sí? Eso, ¿dónde estaba? En el norte. Entonces, si quieres Parnasá, reza hacia el Zafón. Y la menorá estaba ¿hacia dónde? Hacia el sur. La menorá que representa velas, iluminación, luz, or, jochma, jochmat Torah, hacia el sur. Reza hacia el sur. Sin embargo, Rabbi Yoshua le viene y discute y dice, no, también si quieres Torah. Y también si quieres que Parnasá, reza ¿hacia dónde? Hacia el sur. ¿Por qué? Porque cuando rezas hacia el sur, te trae ¿qué? Jochma. Y cuando tienes jochma, puedes hacer dinero. ¿Sí? Como dice el pasuk respecto a la Torah, jochmat Torah, or yichavim miminá o mismorá osher bechavod. Que tiene jochmat Torah, tiene larga vida, y por otro lado tiene osher bechavod. O sea que jochmat Torah, siempre tienes que rezar al sur para que tengas jochmat, sabiduría de Torah, y así puedes estudiar Torah, y eso te da también sabiduría. ¿Para qué? Para hacer negocios. Así opina Rabbi Yoshua ben Levi. Pregunta la Gemara, ¿cómo? Pero el mismo Rabbi Yoshua ben Levi dijo antes, mencionamos el Amud Aleph, ¿sí?, que la Shejinah está revelada principalmente ¿en dónde? Está en todos lados, pero principalmente más en el oeste. Mashma que si está en el oeste, pues uno tiene que rezar ¿hacia dónde? Hacia el oeste. Entonces, ¿por qué aquí me dice que siempre tiene que rezar hacia el sur? Dice la Gemara, no, Rabbi Yoshua ben Levi opina que hay que inclinarse hacia el suroeste. Sí, que también es sur y también oeste. ¿Sí? Sur-oeste. No, suroeste. Seguimos. Amarle Rabbi Hanina le Rabashe, que con atún de Yatvitu, bitzfona de Israel, adrimu adrume. Uminaran de Babel, bitzfona de Israel, kaima, dichtiv, mitzafon, tipatachara, alcohol, yosheve aretz. La Gemara dice lo siguiente ahorita, le dice Rabbi Hanina Rabashe, ustedes, le dice a la gente de Babel, a los ciudadanos de Babel, ustedes que están hacia el norte de Israel, es importante que recen hacia el sur, que ahí está Jerusalén, Bet HaMikdash. Sí, de aquí aprendemos que rezamos dirección Jerusalén. Si entonces ustedes que Babel están al norte, recen hacia el sur. ¿Y cómo sabemos que Babel está hacia el norte? Está escrito en el Pasuk respecto a la destrucción de la tierra de Israel que se va a dar a través de los Babliim, de Babel. Está escrito Mitzafon tipatajarra, va a venir la desgracia del norte. O sea, de los Babliim que están en el norte. seguimos. Marjikim et המishra מן הירק וכו'. תנא רבי יוסי מתיר בחרדל, שיכול לומר לו, עד שאתה אומר לי, הרחק חרדלך מן דבוראי, הרחק דבורך מן חרדלי, שבאות ואוכלות דגלוגי בחרדלי. Mencionamos al final de la Mishnah, en la segunda parte de la Mishnah, 3 casos. El tercer caso es, ¿sí?, que según Tanakama, si Reubén tiene un panal de abejas, y Shimón ahorita quiere venir y que construir, mejor dicho, no construir, plantar, sembrar semillas de mostaza en su propia propiedad, si Shimón quiere hacerlo, no puede. ¿Por qué? Porque eso va a perjudicar, porque es un perjudicador Shimón. Si lo hace, va a perjudicar a Reubén. Sin embargo, Rabbi Yossi permite. Como dijimos, ya explicamos todo esto anteriormente en Daf Yudhet, pero aquí la Gemara nos da un punto. ¿Por qué Rabbi Yossi permite? Entonces, ¿sabes por qué Rabbi Yossi opina que permite? Porque dice así, le puede decir el de la mostaza, le puede decir al dueño de la abeja, o sea, Shimón le puede decir al dueño del panal de abejas, el Shimón le puede decir a Reubén, mira, tú dices que yo te estoy perjudicando, ¿por qué? Porque va a venir la abeja y va a comer de aquí y va a dañar la miel, entonces yo soy perjudicador. Le puede decir Shimón a Reubén, no, tú eres perjudicador. ¿Por qué tú eres perjudicador? Porque va a venir tu abeja y me va a comer ¿qué? Mis flores, mis cosas de mi cosecha, mi mostaza, la flor de la mostaza. Entonces, ya que ambos son perjudicadores, ¿sí? Entonces tú no me puedes decir, básicamente le está diciendo Shimón a Reubén, tú me quieres decir que yo no lo haga porque yo soy un perjudicador. Y yo te puedo decir, no, tú eres el perjudicador porque tú me vas a perjudicar a mí. Entonces, por lo tanto, tú tienes que alejar las abejas, ¿sí? Por lo tanto, tiene todo el derecho Shimón de venir y plantar en su propiedad
lo que quiera. Ah, pero va a perjudicar. No, no. ¿Quién dijo que él es el perjudicador? También el de la abeja es perjudicador. Ambos son perjudicadores, por eso tiene todo el derecho, por eso la Biosí opina que tiene todo el derecho Shimón de plantar las semillas cerca, ¿sí? Cerca a el panal de abejas, a pesar que el panal de abejas estaba antes. Vamos a acabar aquí para hoy. Amén. Ve amén.